Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Perdón, que me fui sin darle al play. Ya está, le doy. Roma ha vivido años duros, ha enterrado ejércitos, ha visto morir a grandes generales, ha tenido que ceder ciudades, alianzas y esperanzas. Pero lo que ocurrió en el año 208 a.C. fue distinto. Por primera vez en su historia, perdió a sus dos cónsules sin haber librado una gran batalla. Los perdió en una emboscada de Aníbal, en otra más. Uno, Marco Claudio Marcelo, cayó en la propia emboscada y el otro, Tito Quincio Crispino, murió poco después, malherido y tirado en una litera. Con ellos desaparecieron el liderazgo político y militar de la República, y lo que siguió fue un año sin precedentes, enemigos marchando hacia Italia, Grecia a punto de estallar, y una Roma que no solo debía combatir a Cartago, sino que también debía reconciliar a sus nuevos líderes. Son tiempos de portentos, tiempos de rituales desesperados, de una enemistad feroz entre dos cónsules y de arriesgadas decisiones que cambiarán el curso de la guerra. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 148 de Roma Eterna, 76 ya de la República, y vamos al turrón, porque no hay tiempo que perder, no hay tiempo, aquí no hay tregua. Debemos sobreponernos al shock de perder a Marco Claudio Marcelo, porque Aníbal estaba convencidísimo de que la muerte de Marcelo y la herida del otro, pues aunque había sobrevivido a la emboscada Tito Quincio Crispino, bien, lo que se dice bien no estaba convencido Aníbal de que este golpe había sembrado el pánico entre los romanos. Y no iba desencaminado, la verdad, pues Crispino, como ya te introduje en el programa anterior, huyó con el rabo entre las piernas con su ejército a unas montañas cercanas, escapó a toda prisa, donde acampó en una posición elevada y bien protegida por todas partes, para evitar una nueva emboscada. Esta vez no me pillas, Aníbal. Y ambos comenzaron a jugar al juego de las posiciones. Yo voy por aquí, tú vas por allá, Aníbal con el objetivo de tender otra trampa a Crispino y Crispino con el objetivo de evitarlas. El cónsul estaba en tensión máxima. Estaba, tenso. Y por si fuera poco, le habían informado de que Aníbal tenía en su poder el anillo. El anillo único, el anillo de Marcelo. Y temiendo que el cartaginés urdiese algún engaño usando el sello de Marcelo fraudulentamente, había enviado mensajeros a las ciudades de los alrededores para informar de que su colega había muerto y de que el enemigo se había apoderado del anillo. Que no se fiasen de las cartas escritas en nombre de Marcelo porque seguramente serían falsas y serían de Aníbal. Este mensaje del cónsul avisando había llegado a la ciudad de Salapia poco antes de que trajesen una carta de Aníbal escrita en nombre de Marcelo a la propia Salapia, diciendo que el cónsul, que resultaba estar muerto, llegaría a Salapia la noche siguiente y que estuvieran todos preparados en la guarnición por si eran necesarios sus servicios. Los salapitanos, que estaban avisados, sabían que esto era un engaño, una suplantación, y pensaron que Aníbal lo que quería era vengarse de ellos, furioso por su defección, así como por la muerte de sus jinetes, por lo que enviaron de vuelta al portador de la carta, que era un desertor romano, para que los soldados pudieran actuar tranquilamente y pudieran prepararse, y distribuyeron a los habitantes de la plaza por los muros y los puntos estratégicos de la ciudad. Organizaron con especial cuidado para aquella noche las guardias y los centinelas, y cerca de la puerta, por donde pensaban que se presentaría el enemigo, apostaron lo mejor de la guarnición. Pasaron las horas, y Aníbal llegó a la ciudad a eso del cuarto relevo de la guardia. En cabeza de la columna iban los desertores romanos, y llevaban armas romanas, iban vestidos de romanos. Llegan a la puerta, llaman a los guardias, hablan todos en latín, y mandan abrir la puerta. ¿Por qué? Porque llega el cónsul, llega Marco Claudio Marcelo.
Los guardias, como si los gritos les hubieran despertado, se remueven, se precipitan, tratan de abrir la puerta, nerviosos. ¡Claro, viene el cónsul! ¡Abre, abre! El rastrillo estaba echado. Abren la puerta. Unos lo levantan con palancas, otros tiran de él hacia arriba con cuerdas lo suficiente para poder pasar a pie por debajo. Todo parecía estar bien. Esos desertores romanos entran, poco a poco. Apenas había sitio suficiente para pasar. Entran, y en ese momento, cuando ya han pasado varios, los desertores cambian el chip, cambian de actitud y entran violentamente por la puerta. Y cuando habían entrado unos 600, se dejó suelta la cuerda que sostenía en vilo el rastrillo y este cayó hacia abajo cerrando la puerta. En ese momento, parte de los salapitanos se lanzan sobre los desertores, que después de la marcha llevaban las armas despreocupadamente colgados del hombro como cuando se está entre amigos, estaban en su papel, mientras otros mantenían a raya al enemigo desde las torres de la puerta y desde las murallas con piedras, palos y jabalinas. Aníbal había sido cogido en su propia trampa, por lo que tuvo que alejarse de allí corriendo y emprendió camino de Locros para romper el asedio con que Lucio Cincio Alimento tenía bloqueada la ciudad, atacándola con extrema violencia por medio de obras de asalto y de artillería que seguramente trajo de Siracusa. Magón, el cartaginés que estaba al frente de la guarnición de Locros, apenas confiaba ya en poder retener y defender la ciudad porque el asedio estaba yendo muy mal para ellos, pero con la noticia de la muerte de Marcelo se le hizo un poco de día y brilló para él el primer rayo de esperanza, un rayo que de repente se convirtió en un chorro de esperanza, pues le llegó el mensaje de que Aníbal la había enviado por delante de la caballería y que él venía detrás con la columna de infantería forzando la marcha todo lo posible. Así que, en cuanto se dio cuenta, por las señales emitidas por los vigías de que se acercaban los númidas, mandó abrir de repente la puerta y se lanzó a su vez con furia contra los romanos. Al principio el combate era equilibrado, más por lo inesperado de su acción que por estar en igualdad de fuerzas, y después, cuando aparecieron los númidas, les entró el pánico a los romanos que huyeron en desbandada en dirección al mar, hacia las naves, abandonando los trabajos de asedio y la artillería con que estaban castigando los muros. Así, con la llegada de Aníbal, quedó roto el asedio de Locros. Cuando Crispino, que todavía estaba escondido entre los montes, se enteró de la marcha de Aníbal al Brucio, ordenó al tribuno militar Marco Claudio Marcelo, y antes de que te dé un infarto cerebral, te digo que no es el que ha muerto, es el hijo del que ha muerto, porque los romanos una vez más tienen esa costumbre de ponerse el mismo nombre, abuelo, padre, hijo, nieto, todos se llaman Marco Claudio Marcelo, pues le dijo a este, que había sido herido en la emboscada, que fuera a Venusia con el ejército que había mandado su difunto padre. Por su parte, el cónsul herido Crispino salió para Capua con sus legiones y como soportaba con dificultad el vaivén de la litera debido a la gravedad de sus heridas, porque estaba el pobre moribundo, escribió a Roma informando de la muerte de su colega y de su estado de salud, y diciendo que no le era posible acudir a Roma para los comicios porque no creía que pudiese sobrevivir a ese viaje, y estaba además preocupado por Tarento. No fuera a ser que Aníbal, desde el Brucio, se dirigiera para allá a recuperar la ciudad. Era preciso que le enviaran como delegados a personas informadas y avisadas con las que poder discutir a voluntad asuntos de la República. La lectura de esta carta causó, como te puedes imaginar, un gran pesar por la muerte de una leyenda como Marcelo, la espada de Roma, que además era uno de los cónsules y encima el otro estaba gravemente herido, así que todo mal. Por lo tanto, se envió a Quinto Fabio, hijo, al ejército de Venusia, y también se enviaron 3 delegados al cónsul: Sexto Julio César, Lucio Licinio Polión y Lucio Cincio Alimento, que había regresado de Sicilia de Locros pocos días antes. Estos 3 recibieron instrucciones de decirle al cónsul que si él no podía ir a Roma para celebrar los comicios, que nombrase en territorio romano un dictador para que presidiera en su lugar los comicios. En caso de que el cónsul hubiera partido hacia Tarento, era voluntad del Senado de Roma que el pretor Quinto Claudio trasladase de allí las legiones a un punto desde donde pudiese defender el mayor número de ciudades aliadas. Había que colocarse de la manera que fuera para evitar que Aníbal la liara. Aquel mismo verano del año 208 a.C. cuentan las fuentes que cruzó Marco Valerio desde Sicilia hacia África con una flota de 100 naves, desembarcó cerca de la ciudad de Clúpea, la actual Kelibia o Calibia en Túnez, y devastó ampliamente el territorio sin encontrar apenas resistencia armada. Después los saqueadores volvieron a subir precipitadamente a las naves porque de pronto corrió la voz, no se sabe de dónde, de que se acercaba una flota cartaginesa de 83 naves y Marco Valerio se enfrentó a ella y la derrotó. Capturó 18 naves, puso en fuga a las demás y retornó a Sicilia al Ilíbeo con un gran botín terrestre y naval.
Y con esta victoria, para no dejar ese sabor amargo de la derrota anterior, cambiamos de escenario y nos vamos al otro lado del Mediterráneo, porque también aquel verano del año 208 nos cuentan los autores antiguos que Filipo V de Macedonia, que hace tiempo que no hablamos de él, acudió en ayuda de los aqueos. Y vamos a ir por partes porque si ya a veces nos liamos con nombres romanos, no quiero que nos liemos más de la cuenta cuando empecemos a hablar de cosas griegas. Los aqueos, más allá de la Odisea, son los habitantes de Acaya, cuyas ciudades-estado en este momento son las situadas al norte del Peloponeso y que formaron una confederación llamada Liga Aquea, que se fue extendiendo hasta en el siglo II a.C. contar entre sus filas con ciudades-estado griegas tan poderosas como Esparta, Corinto y Argos. Los aqueos estaban pidiendo ayuda a Filipo V de Macedonia como aliados suyos porque estaban en problemas, graves problemas. Y aquí, recordemos, aqueos, amigos de Filipo V, amigo de Cartago. Los aqueos estaban siendo atacados por el sur por el tirano de Esparta Macánidas, todavía la Liga Aquea no tenía Esparta, y este señor los hostigaba con una guerra en sus fronteras por el sur y por el norte estaban sufriendo los ataques de los etolios. Etolios, amigos de los romanos. Además, si esto ya fuera suficiente caos de alianzas, el equilibrio de poder en Grecia parecía estar a punto de irse al garete porque corrían noticias de que Átalo, rey de Pérgamo, tenía intención de pasar a Europa porque los etolios, en su última asamblea anual, le habían conferido la más alta magistratura de su nación. Está siendo testigo ahora mismo del germen, del inicio, de lo que van a ser los grandes conflictos de la República en el próximo siglo y medio. Vamos a repasar las alianzas. Liga Aquea, amiga de Filipo V. Los aqueos, amigos de Filipo V. Filipo V, amigo de Cartago. Los etolios, amigos de Átalo, rey de Pérgamo, y amigos de Roma. Así están las cosas. Filipo recibe la petición de ayuda y dice: vamos para allá, vamos a ayudar. Nunca hay que desaprovechar la oportunidad de meterse en asuntos griegos, diría un rey de Macedonia. Y cuando está bajando, cerca de la ciudad de Lamía le salen al paso los etolios, los amigos de los romanos, capitaneados por Pirrias, que había sido elegido jefe para aquel año junto con Átalo, el rey de Pérgamo, que todavía no había llegado. Los etolios tenían como refuerzo tropas que sí había enviado Átalo, y cerca de 1.000.000 de hombres de la flota romana enviados por Publio Sulpicio Galba. Filipo combatió con éxito 2 veces contra ellos y en cada una de las batallas mató cerca de 1.000 enemigos, nos cuentan las fuentes. Los etolios se quedaron dentro de las murallas de Lamía, acojonaos, y el rey de Macedonia marchó con su ejército a Fálara, un puerto cercano a Lamía, en el Golfo Maliaco. Y al mencionar el Golfo Maliaco, igual no te sitúas porque dices: ¿esto dónde es? No tengo ni idea. Pero si te digo que tanto el monte Calídromo, por un lado, como el agua de este Golfo Maliaco delimitaban el desfiladero de las Termópilas, igual la cosa cambia. Con el tiempo, por supuesto, el nivel del agua fue bajando, pero cuando veas la película de los 300, de nuevo otra vez, o cuando leas la historia, el cómic, lo que sea, esa agua que ves ahí es el Golfo Maliaco. Allí acudieron embajadores de Ptolomeo, rey de Egipto, de los rodios, de los atenienses y de Quíos, con el propósito de poner fin a la guerra entre Filipo y los etolios, que se valieron de su vecino Aminandro, rey de los atamanos, como mediador. En esta reunión se jugaba algo mucho más grande que un conflicto entre griegos, porque al fin y al cabo se estaban pegando normalmente y algo habitual. Lo que a todo el mundo preocupaba no era tanto los etolios, que eran también un pueblo belicoso, sino que les preocupaba Filipo. Les preocupaba que Filipo y su reino se inmiscuyeran en los asuntos de Grecia, lo cual sería grave para lo que cuentan las fuentes romanas como su libertad, un concepto que va a nacer aquí y que se va a usar en toda la campaña romana en Grecia. La libertad, los libertadores de Grecia, Roma libera a Grecia de Macedonia, es un concepto que quiero que empieces a pensar en ello porque lo van a usar. Los Estados Unidos no fueron los primeros en decir: os vamos a dar una ración de libertad. Fueron los romanos, y quizás seguramente antes de los romanos otros pueblos ya usaron la excusa de la libertad para subyugar a otros. Se consiguieron 30 días de tregua hasta que se celebrase la asamblea de los aqueos. Y a continuación, el rey de Macedonia emprendió la marcha a través de Tesalia y Beocia y llegó a Cálcide, en Eubea, para impedir el acceso a los puertos y el desembarco en las costas a Átalo, el rey de Pérgamo, que según había oído el rey de Macedonia,
tenía intención de dirigirse a Eubea con su flota desde Pérgamo. Había tregua, pero bueno, bloquear puertos, estos son detallitos, no es una batalla, es un bloqueo. Dejó allí tropas para hacer frente a Átalo en caso de que cruzase en ese tiempo. Partió él con un reducido número de jinetes y tropas ligeras y llegó a la ciudad de Argos. Allí le fue confiada por votación popular, nada por supuesto, nada condicionada, la presidencia de los Juegos en honor de Zeus Nemeo y los Juegos Ereos. Y tú me dirás ahora, ¿Juegos Ereos? ¿Juegos en honor de Zeus Nemeo? Las cositas griegas nos cogen de nuevas, por lo que, para saber más sobre esto y poder continuar sin dejarnos cabos sueltos, porque a mí me gusta el hecho de que tú te encuentres estas cosas como se las encontraron los romanos antes, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues para ello debemos acudir a otras fuentes que no solemos consultar habitualmente, en este caso a Pausanias, que en su descripción de Grecia nos habla de ambas celebraciones. Según este autor, cada 4 años, las llamadas 16 mujeres tejen un peplo para Hera y organizan los Juegos Ereos. Estos juegos consisten en una competición de carreras para mujeres. No son todas de la misma edad, sino que corren en primer lugar las más jóvenes, en segundo lugar las siguientes a estas en edad y finalmente las mujeres más mayores. También nos cuenta cómo corrían. Lo hacían con el cabello suelto, la túnica un poco por encima de la rodilla y muestran el hombro derecho hasta el pecho. Estas tienen también el estadio olímpico asignado para los juegos, pero para la carrera en el estadio les quitan la sexta parte aproximadamente. A las vencedoras les dan coronas de olivo y una parte de una vaca sacrificada a Hera, y pueden además ofrendar estatuas con una inscripción. Las que prestan servicio a las 16 mujeres que organizan los juegos son, a su vez, también mujeres. Pausanias nos cuenta una versión del origen de estos Juegos Ereos y nos dice que Hipodamía, en agradecimiento a Hera por su boda con Pélope, el padre de Tántalo, reunió a 16 mujeres y organizó con ellas por primera vez los Juegos Ereos. ¿Y los nemeos? ¿Qué pasa con los nemeos? ¿Qué pasa con estos certámenes en honor de Zeus? Pausanias también nos lo cuenta, y no son poca cosa, ¿eh? Los Juegos Nemeos formaban parte de los grandes certámenes panhelénicos, junto a los olímpicos, los píticos y los ístmicos. Se celebraban en Nemea, en el santuario de Zeus, pero su origen, según una de las versiones, no fue precisamente alegre. Cuenta la tradición, y esto nos lo dice Pausanias, que todo empezó con Ofeltes, también llamado Arquémoro, hijo del rey Licurgo y la reina Eurídice. Al nacer, su padre consultó al oráculo de Delfos cómo asegurar la salud de su hijo, y la respuesta del oráculo fue tajante. El niño no debía tocar el suelo hasta que aprendiera a andar. Un día, sin embargo, su niñera Hipsípila, caminando tranquilamente con él en brazos, se encontró con un ejército argivo que se dirigía a Tebas y que le pidió ayuda para encontrar una fuente cercana. Hipsípila, confiada, para darles las señales, dejó al pequeño un momento en el suelo para guiarlos y cuando regresó, lo encontró muerto, estrangulado por una serpiente. El adivino Anfiarao interpretó el suceso como un presagio funesto para la expedición a Tebas. En memoria de Ofeltes, los generales celebraron unos juegos funerarios y así nacieron los primeros Juegos Nemeos, una competición marcada desde el principio por la tragedia y el sacrificio. Cada 2 años, griegos de todas partes se reunían allí para competir en carreras, lucha, pentatlón, boxeo y pruebas de carros. El premio no era oro ni riquezas, era una corona de apio silvestre, símbolo de luto y de sacrificio. Durante los Juegos, como en los Olímpicos, se proclamaba una tregua sagrada y nadie podía hacer la guerra mientras durasen las pruebas. Unos Juegos nacidos de la muerte, bajo la sombra de Zeus, y es que así era Grecia. Incluso en sus fiestas, la vida y la tragedia caminaban juntas. Después de los Juegos Ereos, Filipo se fue inmediatamente a Egio, a la asamblea de los aliados cuya fecha se había señalado mucho antes, y en ella se trató de la finalización de la guerra etólica para conseguir que ni los romanos ni Átalo tuvieran motivo alguno para entrar en Grecia. Pero los etolios desbarataron todo esto una vez transcurrido el plazo de la tregua, cuando se enteraron de que por un lado Átalo había llegado a Egina, que fue ocupada por los romanos en el año 210, pero que estos habían transferido a los etolios en un tratado, y los etolios a su vez, esto es un lío, habían vendido al propio Átalo de Pérgamo, y además se enteraron de que la flota romana estaba anclada en Naupacto. Se ponía la cosa interesante porque las fichas se estaban moviendo.
Fueron convocados estos a la asamblea de los aqueos, en la que estaban presentes las mismas delegaciones que habían tenido conversaciones de paz antes, hace unos minutos que te he contado, en la zona esa de las Termópilas, y comenzaron a quejarse y a pedir cosas, exigir, a cambio de la paz, varias entregas. Por ejemplo, le pedían a los aqueos que devolvieran Pilo a los mesenios y que devolvieran a Tintania, una región montañosa al norte del Epiro, en el valle alto de la O, a los romanos, además de otros territorios al sur de Iliria. A Filipo le pareció profundamente indignante que los etolios, a los que él había derrotado 2 veces, le pusieran condiciones para la paz. Y dijo, ¿paz? Ya la vez anterior, cuando nos reunimos, escuché vuestras palabras y pacté una tregua. No porque confiara en vuestra lealtad, no porque creyera en vuestra quietud, sino para que todos nuestros aliados vieran la verdad, que yo busqué la paz y vosotros etolios, solo ansiáis la guerra. Habiendo llegado a 0 unidades de acuerdos por la paz, disolvió Filipo de Macedonia la asamblea, dejó 4.000 hombres armados a los aqueos para que se defendieran y además él recibió 5 naves de guerra. Estaba el rey de Macedonia decidido a provocar una batalla naval contra los romanos, que en ese momento eran los dueños del mar. Su plan era juntar esas naves con la flota cartaginesa que le habían enviado recientemente y con las que estaban en camino enviadas desde Bitinia por el rey Prusias. Con todo este follón en marcha, con todas estas negociaciones de paz que acabaron en nada, se marchó de nuevo a Argos, pues ya se acercaba la fecha de los segundos juegos que presidía, los Nemeos, ya los que quería traer con su presencia a mucha gente. Y mientras el rey se dedicaba de lleno a los preparativos de los juegos Nemeos y durante los días de fiesta se relajaba más de lo que sería conveniente en tiempos de guerra, acabas de liar una pardísima en la asamblea de paz y ahora estás de juerga. Mientras el rey hacía esto, Publio Sulpicio Galba salió de Naupacto, arribó con su flota entre Sición, en el Peloponeso Norte y Corinto, y devastó una amplia zona de territorio famoso por la fertilidad de su suelo. La noticia de este ataque romano sacó a Filipo de los juegos, que de repente se le fue la borrachera, emprendió a toda prisa la marcha con sus jinetes, ordenó a la infantería que le siguiera y atacó a los romanos a lo loco sin pensar. Los pilló, como se suele decir, con los calzones bajados, pilló a los romanos, hay que ser serios y honestos, los pilló cargados de botín, sin esperarse ningún ataque, y fueron rechazados. La flota romana retornó a Naupacto, nada satisfecha con su botín, porque al final se llevaron 0, cacafuti fue esa operación, y en cuanto a Filipo, con la fama de una victoria de importancia discutible pero conseguida sobre los romanos, algo que siempre da caché, vencer a un ejército romano, aunque estuvieran ahí de fiesta, siempre daba caché, atrajo mayor concurrencia a lo que quedaba de los juegos. Hinchado por la victoria y con la gente dándolo todo, se celebraron los días de fiesta con enorme regocijo. Un regocijo incrementado además por la circunstancia de que Filipo, demagógicamente según dicen las fuentes romanas, se quitó la diadema de la cabeza, así como la púrpura y cualquier otro distintivo de realeza, igualando su aspecto al de los demás, cosa que agrada más que nada a una población libre. Pero Tito Livio nos dice que no todo era bondad y buenos gestos. Vete tú a saber si esto es verdad, porque lo que dice aquí ahora es muy grave. Nos cuenta que tanto de día como de noche, siempre que le apetecía, siempre que le entraban ganas, se paseaba por los domicilios de la gente casada con 1 o 2 acompañantes y se acostaba con sus mujeres. Pero no todo lo conseguía a base de dinero o de halagos, sino que además utilizaba la violencia para estos propósitos, y era peligroso para los maridos y los padres poner trabas al desenfreno del rey con una severidad inoportuna. La cosa llegó a tal punto que incluso se cuenta que a un jefe de los aqueos, a un tal Arato, le quitó la mujer, que se llamaba Policracia, y se la llevó con él a Macedonia con la promesa de una boda real. Claro, aquí habría que ver si Policracia quería, que igual no se la quitó, que igual le dijo, pues yo me voy. Así que, bueno, no sabemos toda la verdad, tenemos aquí la fuente romana, que nos cuenta que Filipo, V de Macedonia, se iba por las casas violando mujeres. Literalmente es lo que dice. Con este vergonzoso y totalmente horrible, si es verdad, comportamiento del rey Filipo V de Macedonia, pasaron las fiestas de los Juegos Nemeos, y transcurridos unos días, seguramente para recuperarse de la resaca, se fue a Dimas, a la costa oeste del Peloponeso, a expulsar una guarnición de etolios que los eleos habían pedido y acogido dentro de la ciudad. Cerca de allí, cerca de Dimas, le salieron al paso al rey los aqueos, con Cícladas al frente,
que tenía el mando supremo. Estos odiaban a los eleos porque no hacían causa común con el resto de los aqueos y además odiaban a los etolios porque los consideraban responsables de haber atraído sobre ellos la guerra de los romanos. Los habéis traído al enemigo, a la bestia. Por lo que reunieron sus tropas, salieron de Dimas y cruzaron el río del Ariso, que divide el territorio eleo y el de Dimas. Nada más entrar en territorio enemigo, los saquearon a placer, como era costumbre ya en este tipo de situaciones, y después se acercaron a la ciudad en formación de combate, enviando por delante a los jinetes para que cabalgasen ante las puertas para provocar a los etolios, que ya tenían fama de ser un pueblo de sangre caliente y fácilmente provocable, con la intención de que salieran de la ciudad y poder atacar en campo abierto. Estos iban muy chulos, pero ignoraban que Sulpicio Galba había cruzado de Naupacto a Cilene con 15 naves, y después de desembarcar 4.000 hombres durante el silencio de la noche para evitar que la columna fuese vista, había entrado en Élide. Esta maniobra causó el terror absoluto cuando los etolios y los eleos se dieron cuenta de que aparecían armas y enseñas romanas. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Aquí tengo que hacer una pausa porque me he emocionado. Un romano que sabe tender trampas en lugar de caer en ellas. Que alguien ascienda a este hombre, por favor. Debería ser emperador, alguien de su estirpe. Sulpicio Galba. Alguien debería, de los suyos, llegar a emperador porque promete. Al principio del combate el rey quiso retirar a los suyos, por supuesto, pero después, ya iniciado el combate entre etolios y tracios, un pueblo ilirio, al ver a los suyos en un aprieto, no pudo hacer otra cosa que cargar también contra una cohorte romana con sus jinetes. Entonces su caballo, traspasado por una jabalina, expulsó al rey por encima de la cabeza, dando con él en tierra, y hubo una lucha encarnizada por ambas partes al lanzarse sobre el rey y los romanos y protegerlo su guardia real. Él se batía brillantemente, forzado a combatir a pie entre los jinetes. Luego, la lucha comenzó a ser desigual y en torno a él caían o eran heridos muchos. Tú imagínate la escena. La Guardia Real rodeando a Filipo V de Macedonia y al final los suyos lo cogieron y lo montaron sobre un caballo y pudo huir. Aquel mismo día acampó a 5 millas de la ciudad de los eleos y al día siguiente marchó con todas sus tropas a una fortaleza de los eleos llamada Pirgo, donde había oído que por miedo se había refugiado con su ganado un gran número de campesinos. Estos campesinos cayeron en manos de Filipo V de Macedonia al primer movimiento de pánico y con semejante botín compensó de alguna manera la vergüenza sufrida en Élide a manos de los romanos. Cuando estaba repartiendo el botín y los prisioneros, que había unos 4.000 hombres y cerca de 20.000 cabezas de ganado de todas las clases, llegó de Macedonia la noticia de que un tal Aeropo había tomado Lícnido, en la orilla nordeste del lago Lícnido, después de sobornar al prefecto de la ciudadela y de la guarnición, y tenía además en su poder algunas aldeas de los dasarecios y estaba además incitando a la rebelión a los dárdanos. Filipo V de Macedonia dijo: mira, hasta luego, renunció a la guerra aquea y etólica de momento, dejó 2.500 soldados de todo tipo bajo el mando de Ménipo y Polifantes para la defensa de los aliados y se fue hasta Tesalia en 10 días. Hasta allí llegaron noticias de otros problemas todavía más alarmantes. Esto es un caos, esto es un follón, soy consciente de ello. Los dárdanos, que eran un pueblo que se había extendido desde la zona de los Balcanes hasta Macedonia, son problemas por el norte de su reino, eran dueños ya de Oréstide y habían bajado a la llanura de Argeste. Además, entre ellos, entre estos pueblos dárdanos, corría el rumor de que Filipo V había muerto. Ese rumor decía que en la expedición en que se había enfrentado con los saqueadores del territorio cerca de Sición, el ímpetu de su caballo lo lanzó contra un árbol y rompió uno de los cuernos del yelmo contra el saliente de una rama. Un etolio encontró el cuerno y se lo llevó a Etolia, a Esterdiledo, que conocía aquel adorno del yelmo y corrió la voz de que el rey había muerto. No tenemos muchos más detalles ahora de esta historia, sabemos que el rey se fue hacia el norte, es el mismo patrón que ya pasó anteriormente. Cuando hace unos programas te hablé del tema de Macedonia, Grecia y tal, también acabó igual. Acabó con problemas en el norte y el rey de Macedonia tuvo que retirarse. Más allá del follón, quiero que te quedes con que el juego de alianzas y de poderes en esa zona está siendo ahora mismo un polvorín a punto de estallar. Tenemos por un lado a Átalo, a Roma, a Filipo V de Macedonia,
pueblos de fuera que se van a repartir el pastel griego, y los pueblos de dentro también están enfadados entre ellos y van a aprovechar las alianzas para unos meter a unos y otros meter a otros. Ahora mismo, el rey de Macedonia se retira de Acaya, de esa zona de Grecia. Sulpicio Galba sale para Egina con su flota y se reúne con Átalo de Pérgamo, pasando juntos el invierno de ese año 208 a.C. Estamos ya acabando ese año, el año 208 a.C., que no va a ser tan largo como el 209, te lo prometo, ya te digo que se acaba. Y a finales de ese año, después de nombrar a Tito Manlio Torcuato dictador para que celebrase las elecciones para elegir magistrados de cada año siguiente y de los juegos, el cónsul Tito Quincio Crispino falleció a causa de su herida. Unos dicen que murió en Tarento, otros que murió en la Campania, pero lo cierto es que con su muerte ocurrió algo que no había ocurrido antes en ninguna guerra librada por Roma. Los dos cónsules murieron sin que hubiera una batalla grande por medio. Uno murió en una emboscada y el otro fue herido y murió después, y dejaron a República huérfana. El dictador Tito Manlio Torcuato, nombres que seguro te suenan, esa familia Sagens te suena por el tema de los galos, un galo gigante, estamos hablando de lo más remoto de la República, esas familias todavía están en el poder en Roma. El dictador nombró jefe de caballería Magister Equitum a Cayo Servilio, que entonces era edil curul, y el Senado, en su primera reunión, dio instrucciones al dictador, porque no era lo mismo el concepto dictador que tenemos hoy en día que el dictador en antigua Roma, para que celebrase los grandes juegos prometidos con voto en el año 217, que ya había celebrado el pretor urbano Marco Emilio durante el consulado de Cayo Flaminio y Gneo Servilio, haciendo voto de celebrarlos durante 5 años. En esta ocasión, el dictador Tito Manlio Torcuato celebró los juegos e hizo voto de celebrarlos durante un quinquenio. La muerte de ambos cónsules, aparte de provocar que se nombrara un dictador para poder presidir los comicios, provocó que los dos ejércitos consulares se encontraran sin generales y además muy cerca del enemigo, por lo que el Senado y el pueblo romano, dejando de lado cualquier otro asunto, se preocuparon principal y casi exclusivamente de elegir cónsules cuanto antes y sobre todo de elegir hombres cuya valía los pusiera a salvo de los ardides púnicos, pues si bien durante toda aquella guerra había sido funesto el temperamento precipitado y fogoso de los generales romanos, precisamente aquel año los cónsules, con su desmedido afán de entrar en combate con el enemigo, habían caído en trampas fatales. La gente decía que menos mal que los dioses inmortales, compadecidos del nombre romano, habían perdonado a los ejércitos inocentes y castigado con la muerte la temeridad de los cónsules. Y tenemos un marrón ahora. Hay que buscar 2 cónsules. Y al buscar con la vista en torno suyo los senadores a ver a quién eligen, destacaba notablemente sobre los demás Cayo Claudio Nerón, aquel que fue enviado a Hispania para controlar los asuntos antes de Escipión, ese. Vale, tenemos a uno, Cayo Claudio Nerón. Hay que buscarle un colega. Cayo Claudio Nerón era una persona, por supuesto, sobresaliente, pero más impulsivo y temperamental de lo que las circunstancias de la guerra exigían ahora y lo que exigía un enemigo como Aníbal. Pensaban que era preciso moderar su talante impulsivo, asignándole como colega a un hombre comedido y prudente. Y surgió un nombre. Surgió el nombre de Marco Livio. Un señor que había sido condenado hacía muchos años en un juicio del pueblo, al finalizar su consulado en el año 219, que ostentó teniendo de colega a Lucio Emilio Paulo. En ese momento, si te acuerdas, te conté que ambos cónsules fueron llevados a juicio bajo la acusación de haber repartido injustamente el botín entre sus soldados. Lucio Emilio Paulo se salvó, pero Marco Livio no. Y Marco Livio se tomó su condena tan a pecho que se marcó un "que os den a todos", que os den, no me ves ahora mismo pero estoy haciendo la peineta con las 2 manos, que os den a todos, y se fue de Roma. Se retiró de la vida pública, se marchó al campo y durante muchos años estuvo alejado de la ciudad, de toda relación social, de las basuras humanas que poblaban el Senado realmente, de las serpientes que había en el mármol del Senado. Unos 7 años después de su condena, en el año 210 a.C., lo habían traído a Roma, de nuevo, los cónsules Marco Claudio Marcelo, el fallecido, y Marco Valerio Levino.
Pero Marco Livio, al llegar a Roma, llevaba ropas pasadas de moda y el pelo y la barba sin cortar, evidenciando en su rostro y en su aspecto el recuerdo palpable de la deshonra sufrida. Marco Livio en ese momento estaba en la mierda más absoluta. Y lo de la ropa es curioso también, porque, claro, en aquella época no hay internet, no hay forma de saber las tendencias de moda y no hay tiendas. Tú te vas a tu campo, a tu finca en el campo, durante 7 años sin más contacto que tus pepinos y tus lechugas que tienes en el campo y tus esclavos, sin ver a nadie, y por supuesto vas con esa ropa. Y también es una muestra de que esto va evolucionando. No podemos decir vestían así los romanos, vestían así en determinada época. Pero aquí lo ves, el propio Tito Livio dice, no, si iba con ropas pasadas de moda y solo habían pasado 7 años, es como aquí. Una persona que viste como hoy en día no es lo mismo que viste en los 90 o en los años 2000. Es muy interesante esta simple frase de Livio. Como estaba en la mierda, Marco Livio, los censores Lucio Veturio y Publio Licinio le hicieron afeitarse, le hicieron quitarse aquella mugre, le hicieron convertirse en un romano de bien, le hicieron acudir al Senado y cumplir con los demás deberes públicos. Pero incluso entonces, ya afeitado, aseado, con una toga a la última moda y con sus calquei bien puestos, incluso entonces asentía con una palabra o votaba en silencio a favor de una propuesta, hasta que una causa en la que estaba en juego el buen nombre de un pariente suyo, un tal Marco Livio Macato, lo obligó a ponerse de pie y exponer su criterio ante el Senado. Ese hombre que hasta ahora había sido apático a más no poder, habló, y el hecho de oír su voz después de tanto tiempo hizo que todos volvieran la vista hacia él y empezó a suscitar comentarios. Empezó a oírse que quizá el pueblo había cometido una injusticia con él, una injusticia con quien no se lo merecía y que había sido un grave perjuicio para la República el haberse visto privada de los servicios y el consejo de un hombre semejante en una guerra de tanta trascendencia. Es una historia tremenda. Cayo Claudio Nerón no podía tener por colega en ese momento ni a Quinto Fabio Máximo ni a Marco Valerio Levino, porque no era legal en ese momento tener 2 patricios, y el mismo inconveniente había en el caso de Tito Manlio, aparte de que ya había rehusado ser candidato al consulado y volvería a rehusar. Entonces se pensó que sería una excelente pareja de cónsules si Cayo Claudio Nerón compartía el consulado con Marco Livio como colega. Esta idea fue surgiendo en el Senado, fue bien acogida por parte del pueblo, y el único que estaba en contra de todo esto era Marco Livio, el propio candidato, según el Senado y el pueblo, a cónsul. ¿Ahora venís a buscarme?, dijo Marco Livio. ¿Ahora me ofrecéis la toga blanca como si nada? Cuando me condenasteis, cuando me arrancasteis el honor ante Roma entera, no hubo piedad. Nadie se apiadó de mí entonces, cuando iba cubierto de luto, humillado ante los ojos de todos. Repartí el botín con mis soldados como dictaba la costumbre, y por eso me alejasteis de la ciudad, como a un criminal. Si creéis que soy un hombre de bien, ¿por qué? ¿Por qué me arrojasteis al desprecio durante todos estos años? Y si creéis que soy culpable, ¿qué necedad es esta de querer confiarme ahora a mí un segundo consulado, cuando ya errasteis confiándome el primero? Roma, tan rápida para castigar y ahora tan desesperada para suplicar. Los senadores, cabreadísimos con él. Yo entiendo a Marco Livio, porque tenía una inquina dentro, un odio. Le habían desterrado de su patria, lo habían escupido, le habían dado una patada. Pero los senadores le decían, ya está bien, basta de lamentos, Marco Livio. Roma no suplica a sus hijos, Roma los llama y tú obedecerás. ¿Acaso eres mejor que Marco Fulvio Camilo, que tras el destierro devolvió la patria a su sitio? ¿Acaso crees que la severidad de Roma es injusta, cuando es ella quien te dio nombre, honor y destino? La patria no se pliega a los agravios de los hombres. Son los hombres los que se pliegan al deber hacia la patria. Acepta el peso que te corresponde, Marco Livio, o acepta ser recordado como quien negó su brazo a Roma cuando ésta más lo necesitaba. Tengo que decirte, en aras de la transparencia, que estos 2 discursos, mini discursos que has escuchado, tanto la intervención de Marco Livio como la respuesta de los senadores, son textos ficcionados por mí, pero basados en las fuentes. Las fuentes te cuentan de manera indirecta que Marco Livio
les dijo: oye, ¿ahora qué? ¿Ahora venís a por mí? Y los senadores le dijeron: no te puedes negar. Y le empezaron a reprender por este tipo de argumentos. Pero quiero hacer de esta aventura por Roma algo más ficcionado, nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Y, oye, me parece que queda muy guay. Pero te lo tengo que decir para que estemos en consonancia y que sepas que esto es ficción. Y mientras te contaba todo esto, se consiguió, por supuesto que se consiguió, que Marco Livio y Cayo Claudio Nerón fueran los cónsules para el año siguiente, para el año 207 a.C. Y 2 días después se celebraron las elecciones de pretores, en las que fueron elegidos Lucio Porcio Licino, quédate con este nombre, Cayo Mamilio y Cayo y Aulo Hostilio Catón. Finalizados los comicios y celebrados los juegos, el dictador y el Magister Equitum dejaron sus cargos, todo muy protocolario y todo muy bien. Cayo Terencio Varrón fue enviado a Etruria como propretor con el fin de que Cayo Hostilio se trasladase de dicha provincia a Tarento para hacerse cargo del ejército que había mandado el cónsul fallecido Tito Quincio Crispino, que todavía estaba sin líder. Lucio Manlio iría a la parte griega del Mediterráneo para ver cómo estaba el asunto y además, puesto que se iban a celebrar en aquella época en Olimpia los Juegos, a los que concurriría una enorme afluencia de griegos, si podía atravesar las líneas enemigas sin riesgo, pues mejor, porque así acudiría a esta concentración con el fin de que los sicilianos, los refugiados de guerra y los ciudadanos tarentinos relegados allí por Aníbal, volvieran a sus casas y supieran que el pueblo romano les devolvía todos los bienes que poseían antes de la guerra. Roma estaba en política de conciliación, quizá porque le hacía falta gente, puede ser. En el ambiente se respiraba que se avecinaba algo grande, que el año 207 a.C. sería uno de los años más duros de la guerra. Y la República estaba todavía sin cónsules, porque aún no habían empezado a ejercer los cargos, estaban ya elegidos pero todavía no, y la gente estaba pendiente a ver dónde va cada uno, qué le toca. Yo me imagino a la gente haciendo una porra para ver a dónde va uno, a dónde va el otro. Pero antes que nada, yo creo que habría que resolver un asunto que aún no te he dicho, de esta elección de los cónsules. Te lo he dejado entrever en la introducción, pero todavía no hemos hablado de ello. Es un gran elefante en la habitación que está aquí, me está mirando, y es un tema que sacó en la curia Quinto Fabio Máximo. El recién elegido cónsul Marco Livio, según las fuentes, era enemigo personal del también elegido cónsul Cayo Claudio Nerón. Y a iniciativa de Quinto Fabio Máximo, se trató en el Senado la reconciliación de entre ambos. ¿Pero por qué estaban enfrentados? ¿De dónde viene ese rencor de Marco Livio a Cayo Claudio Nerón? Marco Livio sí que estaba revenido contra Roma, pero entre ellos, dicen las fuentes que había entre ellos una enemistad abierta y conocida en toda la ciudad y que no era una rencilla menor. Nos cuentan que era una herida política profunda. Años atrás, Marco Livio había sido cónsul, pero su carrera, como te he dicho antes, fue truncada de manera humillante cuando fue condenado por presuntas irregularidades en el reparto del botín entre sus soldados. Avergonzado y lleno de amargura, se retiró al campo, lejos de Roma, durante 11 años. En ese tiempo, nuevas generaciones políticas, entre ellas figuras como Cayo Claudio Nerón, ascendieron al poder. Quizá para Livio, Nerón representaba no solo un enemigo personal, sino también el símbolo de la Roma que lo había despreciado. He llegado a leer que Cayo Claudio Nerón ejerció de testigo en el juicio de Marco Livio, pero la fuente donde lo he sacado no menciona ningún autor romano, ningún autor antiguo como fuente original de la información. Así que lo vamos a poner en cuarentena. Porque yo, para traerte un dato, necesito que esté respaldado bien por arqueología, por una inscripción o por un texto de las fuentes. Y no he encontrado en esa información que me cuentan, no he encontrado el texto original, la referencia. Por lo que lo dejamos en cuarentena. Sí que sabemos que años después van a seguir cabreados, y yo te lo contaré, cuando sean los dos censores, el espectáculo va a ser bochornoso. Así que quizá decir que aquí ya eran enemigos es una forma que tiene Tito Livio de presentarnos una situación que explotará años después. De momento sabemos que son enemigos. Según esta versión, se trató en el Senado el asunto de la reconciliación, pero Marco Livio se mostraba implacable. Decía: ¿reconciliarme yo? ¿Para qué? No hay necesidad alguna de reconciliación. Que cada cual actúe sabiendo que el otro vigila cada paso. Que no baje la guardia, temiendo siempre que su enemigo le arrebate la gloria. Así, y solo así, pondremos el máximo empeño y cuidado en nuestras acciones. No por confianza mutua, sino por temor mutuo. Así serviremos mejor a Roma.
No estaba dispuesto Marco Livio a que Cayo Claudio Nerón tuviese posibilidad alguna de sacar ventaja a su costa. Pero a pesar del mal rollo, del clima de mal rollo extremo, finalmente prevaleció la autoridad del Senado, que ordenó que se reconciliaran, que se dieran la mano y sirvieran a la República con unidad de criterios y de sentimientos. No era momento ahora de estar peleados porque nos vamos al garete. Por si acaso, el Senado ordenó la reconciliación, pero no eran tontos, por si acaso, no se les asignaron provincias en un territorio común a ambos, como en años anteriores, no iban los dos a por Aníbal, sino uno se fue al norte y otro se fue al sur. Uno se fue al Brucio y a Lucania, haciendo frente a Aníbal, y el otro se fue a la Galia, a hacer frente a Asdrúbal, que se estaba acercando ya a los Alpes, según decían los informes. Aquel al que le tocase en suerte la Galia, elegiría el que prefiriese de los dos ejércitos de la Galia y Etruria, además del ejército urbano. En cambio, aquel al que le correspondiese la provincia de Brucio, reclutaría nuevas legiones urbanas y se haría cargo del ejército consular del año anterior que prefiriera. El ejército que ese cónsul no eligiese se iría para el procónsul Quinto Fulvio, que tendría mando para un año más. En cuanto a Cayo Hostilio, que había sido trasladado de Etruria a Tarento, fue pasado de Tarento a Capua y se le asignó una legión que el año anterior había estado bajo el mando de Quinto Fulvio. Como ves, los movimientos entre tropas y generales son constantes. No quiere la República en este momento, el Senado, que se perpetúen los mandos. Si uno ha estado aquí, el otro va a estar allá, se cambian las fichas para no tener ese juego de lealtades cruzadas que pueda haber. La preocupación por la llegada de Asdrúbal a Italia reconcomía a los romanos. Primero llegaron unos emisarios de Masalia, la actual Marsella, diciendo que Asdrúbal había pasado a la Galia y que su llegada había excitado los ánimos de los galos porque se decía que había traído consigo gran cantidad de oro para contratar mercenarios, siguiendo la hoja de ruta de su hermano Aníbal. Recibida esta información de parte de los masaliotas, de los enviados de la actual Marsella, el Senado decidió enviarlos de vuelta y además con ellos irían Sexto Antistio y Marco Recio como representantes de Roma para valorar si realmente la situación era tan grave. Yo me imagino Marco Recio diciendo: Marco Recio, embajador y mayorista, no limpió pescado galo. Estos dos, Sexto y Marco, volvieron con una cara de palo, volvieron preocupadísimos. Contaron que habían estado enviando mensajeros guiados por los masaliotas a recabar información de los jefes galos que tenían lazos de amistad y de hospitalidad con los masaliotas, y las noticias eran horribles. ¡Horribles! Asdrúbal cruzaría los Alpes la próxima primavera con el enorme ejército que había reunido ya, y la única razón por la que no había cruzado ya era porque estaban los pasos de los Alpes cerrados por el invierno. Si pudiéramos resumir en 2 palabras esta información sería: estamos jodidos. Ese año de tembleque fueron censados en Roma 137.108 ciudadanos, un número bastante inferior al de antes de la guerra. Había caído mucha gente. Según la tradición, aquel año también, por primera vez desde la llegada de Aníbal a Italia, se cubrió el comicio y se renovaron por un día más los juegos romanos por parte de los ediles curules Quinto Metelo y Cayo Servilio. También fueron renovados 2 días más los juegos plebeyos por los ediles de la plebe Cayo Mamilio y Marco Cecilio Metelo, y estos mismos ofrecieron 3 estatuas al templo de Ceres. También hubo un banquete en honor a Júpiter con motivo de los juegos. Y con ese banquete llegamos al año 207 a.C., tenemos ya a los cónsules Cayo Claudio Nerón y por segunda vez a Marco Livio a regañadientes, y tenemos las 23 legiones repartidas. No te voy a hacer una relación de todos los nombres y zonas porque lo hice en el programa anterior de la República, y quiero además acabar con los últimos preparativos para la campaña de este año. No quiero liarte más porque la parte de Grecia ha sido un follón de alianzas y no quiero que acabes con la cabeza como un bombo. Antes de que se marcharan los cónsules, hubo un novenario sacro, 9 días de ofrendas y sacrificios, que igual te suena, 9 días sagrados, porque tras el fallecimiento del Papa también hubo un novenario, un novendías, o no sé cómo lo han llamado, 9 días sacros, y esto se hizo aquí en Roma en este momento porque en Velles había llovido piedra. Como es costumbre ya, a raíz de la mención de un portento, se multiplican misteriosamente las historias de otros portentos por todas partes. En Minturnas se cuenta que habían sido alcanzados por rayos el templo de Júpiter y el bosque sagrado de Márica, al igual que la muralla y una puerta de Atela.
Los minturnenses, para darle más dramatismo al asunto, decían que además había brotado un reguero de sangre en una puerta de la ciudad. Además, en Capua había entrado un lobo por una puerta durante la noche y había desgarrado al centinela. Estos fenómenos extraños fueron expiados con víctimas mayores y los pontífices decretaron un día de rogativas. Después se repitió otra vez el novenario, porque en el Arminustrio, la ceremonia de purificación de las armas en el Aventino, se había visto llover piedra, como en Velles, en ese día. Cuando los ánimos por fin se habían liberado de los temores religiosos, se vieron de nuevo turbados por la noticia de que en Frusinón, y esta historia es tremenda, en Frusinón un recién nacido era igual que un niño de 4 años. Pero lo más sorprendente no era su tamaño. Lo sorprendente es que, según cuentan las fuentes, no se sabía si era niño o niña, como había ocurrido en Sinuesa 2 años antes. Seguramente estemos ante el caso de una persona intersexual, lo que antes se conocía también como hermafrodita, con ambos genitales. No se sabía si era niño o niña. Y aquí sucede una cosa que a nuestros ojos es horrible, pero que te la tengo que contar. Te la tengo que contar sin juzgar y sin nada. Es lo que cuentan las fuentes y punto. Es lo que se pensaba antaño. Se hizo venir de Etruria a unos aúspices que estuvieron analizando el caso y declararon funesto y vergonzoso este portento, así lo consideraron, y dijeron que había que sacar al niño del territorio romano inmediatamente, lejos del contacto con la tierra, y sumergirlo en el mar. Lo metieron vivo en una caja, se lo llevaron mar adentro, donde lo arrojaron al mar para que se ahogara, expiando así ese portento funesto. Intentamos no juzgar, esto es historia, esto es lo que nos cuentan y esto es cómo se trataba en ese momento. No hay que juzgar, pero a nuestros ojos es sin duda horrible. Además, los pontífices decretaron que 3 grupos de 9 niñas cada uno recorrieran la ciudad cantando un himno. Cuando estaban en el templo de Júpiter Stator aprendiendo el himno, compuesto por el poeta Livio Andrónico, cayó un rayo en el templo de Juno Regina en el Aventino. Y como los aúspices dijeron que este portento concernía a las matronas y que había que aplacar a la diosa con una ofrenda, porque era Juno Regina y esto es cosa vuestra, dijeron, fueron convocadas en el Capitolio por un edicto de los ediles curules todas las matronas que tenían domicilio en Roma o en un radio de 10 millas de la ciudad, y de entre ellas se eligieron a 25 para hacerles entrega de pequeñas cantidades tomadas de sus dotes. Con esta suma recogida, se hizo una jofaina de oro como regalo a la diosa, que se llevó al Aventino, y las matronas ritualmente purificadas ofrecieron un sacrificio a Juno Regina. E inmediatamente, los decémviros de las cosas sagradas fijaron la fecha para otro sacrificio a Juno Regina, una escena que nos servirá para cerrar el programa de hoy. Desde el templo de Apolo, situado en el campo de Marte, fueron conducidas a la ciudad 2 terneras blancas por la puerta carmental en el foro Boario. Tras ellas eran portadas 2 estatuas de Juno Regina de madera de ciprés y detrás iban las 27 niñas ataviadas con largas vestimentas, cantando a Juno Regina un himno que Tito Livio dice que quizá para aquella época fuera digno, pero que si en su propia época, en la de Livio, fuese reproducido, parecería tosco y de mal gusto. Por desgracia no sabemos el contenido. Tras la fila de niñas que estaban cantando, iban los decémviros, coronados de laurel, con la toga pretexta. Desde la puerta carmental se dirigieron al foro por el barrio Yuario. En el foro el cortejo se detuvo y las niñas, pasando una cuerda de mano en mano, avanzaron acompañando el sonido de su voz al movimiento de los pies. Estaban cantando y bailando. Después de allí, se fueron por el barrio Etrusco y el Velabro, cruzando el mercado de ganado hasta la Cuesta Publicia y de allí hasta el templo de Juno Regina. En ese templo, las 2 víctimas fueron inmoladas por los decémviros y las imágenes de ciprés de la diosa fueron introducidas en el templo. Y aquí acaba el programa de hoy. Roma empieza el año 207 sin respiro, con los dioses aplacados a base de sacrificios, con las legiones alistadas a la carrera y con sus nuevos cónsules separados geográfica y personalmente. Porque entre Marco Livio y Cayo Claudio Nerón no hay paz, hay deber. Y entre Roma y el destino tampoco hay tregua. En el próximo programa de Roma Eterna, los tambores de guerra redoblan desde los Alpes, porque Asdrúbal, el hermano de Aníbal, cruzará las montañas, y lo que viene después es historia. Historia en mayúsculas.
Y ahora déjame beber un poco de agua, déjame recomponerme antes de empezar la sección de los lobos y las lobas. Un momento. Ay. Marco Livio, vaya cabreo, le entiendo perfectamente, pero perfectamente. Y ahora sí, empieza la sección sin música. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escuchar Roma Eterna, por apoyarme. Y si es la primera vez que escuchas esto, esta sección es básicamente dejar el guión. No hay ya guión, aquí ya nada. Me recuesto un poco en la silla, estoy así un poco más recostado. Abro a veces el calendario y te cuento eventos o cosas que me preocupan o hablamos del programa, lo que surja. Esto es un poco lo que surja. Y hoy creo que, aparte del agradecimiento, va a surgir una pequeña reflexión. A ver qué tal, porque hubo una guerra el otro día. Hubo una guerra en los comentarios del programa de la mujer en la antigua Roma y debemos hablar de ello. Porque se nos calienta muy rápido la boca cuando hablamos de según qué temas y hay que hablar. Porque a veces la historia incomoda. Y está bien que incomode. Porque la historia no está para reconfortarnos. No está para conformarnos con lo que ya creemos. La historia, cuando se intenta contar con rigor, tiene esa capacidad de sacudirnos, de ponernos frente al espejo, y a veces no nos gusta lo que vemos. A veces decimos, ¡hostias! Me vas a perdonar el lenguaje malsonante, pero es que quiero darle énfasis a lo que quiero decir. A veces decimos, ¡hostias! ¿Qué mierda es esta que estoy viendo aquí? Lo sé bien eso, porque en el programa de la mujer en la antigua Roma, eso sucedió. Removió ese programa más de una persona. Y sin embargo, aunque duela, no hubo ningún invento. Todo estaba en las fuentes, en los textos, en los restos arqueológicos, en los silencios que también hablan. Y esto me lleva a algo que llevo un tiempo rumiando y que hoy quiero decir en voz alta y que llevamos mucho tiempo callando, porque últimamente en redes estoy viendo cómo a ciertos divulgadores se les persigue. No se discute con argumentos, los argumentos son positivos, la discusión es buena, porque nadie tiene la verdad absoluta. Pero es que no se les rebate, se les acosa, se les insulta, se les señala, se señala a sus empleadores para presionarles, para que les despidan. Se intenta que pierdan su trabajo por hablar de determinados temas históricos. No voy a hablar de nombres, no voy a dar nombres, y no estoy hablando de polémicas sanas ni de debates intensos. No estoy hablando de, no, es que esta fuente dice una cosa y esta fuente dice otra, aquí y tal. Ese debate ya se ha perdido. Te hablo hoy de cruzar líneas que nunca deberían cruzarse. Y no es una crítica lo que está pasando ahí. No se critica eso. No están criticando. Es violencia simbólica, es intolerancia disfrazada de opinión. La libertad de expresión no es presionar a quien te contrata, a quien contrata a esa persona, para decirle, tienes a una persona que habla de esto, ¿qué pasa? Tenéis que echarle. ¿Eso es libertad de expresión? No lo sé. Lo que sí sé es que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Pero sí que defiendo que podamos hablar de historia desde todos los ángulos posibles, incluso desde los más incómodos, sin miedo a perder nuestro sustento por ello, sin miedo a que vengan las hordas a decir que eres tal o eres cual. No digo nombres, no digo posiciones, no digo nada, porque es un debate, este tema sirve para todos. Por eso quiero aprovechar este final para invitarte a reflexionar. Y si este tema también te interpela, si alguna vez te has sentido incómodo escuchando un episodio del podcast o de otro podcast, porque lo que se contaba no encajaba con lo que te habían enseñado, está bien. Forma parte del viaje. Pero no descartes esto por ello. No lo odies por ello. Pregúntate por qué te molesta. ¿Por qué te mueve? ¿Qué revela ahí? Hicimos hace un tiempo un programa sobre el saludo romano, sobre el fascismo. Eso también levantó ampollas. Roma Eterna intenta acercarse lo más posible a la realidad histórica, no a la leyenda, no al mito, no al mármol pulido, blanco, enorme, que hemos estado mamando desde pequeñitos. No. La Roma real, la que aparece en las fuentes, muchas veces es cruda, contradictoria, violenta, fascinante y profundamente humana. Hoy te he contado cómo a un chaval o chavala, por ser intersexual, por tener los dos genitales, lo han metido en una caja y lo han tirado al mar y lo han ahogado vivo. ¿Qué pasa? ¿No podemos decir eso? ¿Porque eso ensucia Roma? No.
Estamos hablando de historia, estamos contando lo que nos cuentan las fuentes, estamos diciendo, divulgando. Y no pasa nada. La Roma que nos encontramos no siempre se parece, por no decir casi nunca, se parece a la Roma gloriosa que hemos idealizado. Y es ahí donde creo que empieza la incomodidad. Porque cuando desmontas el mito, no solo estás cuestionando el relato, estás tocando identidades, creencias heredadas, incluso ideologías. Pero la divulgación no está para proteger mitos, creo yo, ¿eh? La divulgación está para abrir puertas, para sembrar dudas, para mostrar que el pasado no es una postal, no es una foto que debamos adorar. Es un territorio complejo al que entramos, yo al menos, con cuidado, intentando ser lo más honesto posible. Y ese es el compromiso de este programa. No agradar, no polemizar por polemizar, sino contar la historia con respeto a las fuentes y con respeto a ti, que escuchas esto, aunque a veces lo que yo diga o lo que diga un invitado o invitada incomode. Especialmente si incomoda, porque aquí no voy a traer nunca y aquí no voy a hablar nunca de majaderías sin ningún tipo de encaje en las fuentes. Yo no quiero que ames Roma por lo que crees que fue. Yo quiero que ames Roma y que la conozcas por lo que podemos llegar a saber que fue de verdad. Y si después de eso decides seguir amándola, será un amor más profundo, más consciente, más libre, sabiendo que Roma tenía muchas cosas oscuras y muchas cosas terribles, y no nos gustaría vivir en la antigua Roma. Es esa reflexión porque quiero decirte también que si estás por Tarragona el 24 de mayo, el sábado, estaré en Tarraco Viva y habrá una charla muy especial sobre este tema, junto a Néstor Marqués, el barroquista, y Pedro Huertas, hablando sobre esto, sobre cómo se divulga en tiempos de crispación, en tiempos de el acoso constante, en tiempos de que te editen la Wikipedia, yo no tengo Wikipedia, pero te editen la Wikipedia y te pongan que tal persona te da por culo, tal persona es un virgen, tal persona... O sea, ¿qué está pasando? Vamos a hablar sobre cómo sostener todo esto, cómo aguantar entre tanto ruido y entre tanto insulto. Y el domingo 25 a las 12 presentaré mi libro Roma Eterna, la caída de la República, en el Campo de Marte. A las 11 será la presentación del libro de Pedro Huertas y a la 1 el de Néstor Márquez, el último de Gladiadores. Será un evento íntimo, estaremos ahí y me encantaría verte allí si quieres y si puedes, tanto el sábado como el domingo, porque vamos a hablar de estos temas el sábado y el domingo vamos a hablar de la República, vamos a hablar de todo. Y creo que hoy, menuda chapa te he pegado, menuda chapa te he pegado. Creo que era necesario, porque hay temas que complican. Dices, uy, voy a hacer un programa sobre esto, a la gente le va a sentar bien, le va a sentar mal, pero es que creo que estaríamos perdiendo el foco. Roma Eterna no es si te va a sentar bien o te va a sentar mal. Roma Eterna es acercarse a la realidad histórica lo máximo posible, que en la mayoría de ocasiones va a ser muy alejado de la realidad porque tenemos muy poca información en el fondo. Así que dejo esta reflexión aquí. Es una sección sin música más seria, más de hablar, porque a mí me preocupó hacer un programa así entre tanto ruido. Porque claro, tú, cuando estás divulgando sobre Roma, tienes que tocar estos temas. Y al milímetro ya que lo tocas al momento, te salta el típica la alerta woke. No, es que hablas de la mujer en la antigua Roma y eres un woke. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me está contando? Entonces ahí está el tema. Para el final de temporada sacaremos uno sobre el sexo en la antigua Roma. Ahí también puede ser una cosa también de guerra total. Pero es que hay que hablar de ello. Así que, sin más, sin meterme más en engenales, porque esta sección sin música creo que va a remover también. Y tras esta chapa, conviene cerrar ya y te voy a recordar, como siempre, que puedes encontrarme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, estoy en Facebook también, Threads, a veces subo vídeos a TikTok, en YouTube también subo vídeos a YouTube Shorts. Sígueme en todas las redes y puedes escribirme, ya sea sobre este tema o sobre cualquier otro, a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com, y como siempre digo, te deseo a ti y a los tuyos, estés a favor o estés en contra, pienses lo que pienses. Estamos juntos en el barco de Roma, y a veces es complicado, pero estamos juntos en este barco. Que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos, y te espero, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
Y aquí en esta sección quiero profundizar un poquito en esta parte final, porque a mí me está tocando ese odio, de refilón, pero me está tocando. No tengo la repercusión que tienen otros nombres, pero como voy haciendo cosas con ellos, me toca el odio. Y digo, a ver, si yo no te he mencionado a ti en mi vida, ¿tú quién eres? ¿Tú de qué me conoces a mí? Para hacer estas mierdas, porque es que no hay otro nombre. Como decía en la sección del final, puedes disentir de lo que dice una persona, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, y eso es totalmente lícito. Pero hacer directos en Twitch, ahí, sentados, rajando, insultando. A Pedro Huertas, por ejemplo, que le dicen, en lugar de Roma no se hizo un día, Roma no se comió un día. Pero ¿qué cosa es esta? O sea, ¿estamos en el colegio todavía o qué? Y eso me tiene cabreado, lo siento. Así que, perdón, porque esa sección sea un poco de bajón y de cabreo, pero es que a veces hay que poner... Y no sabemos cómo pelear contra esto, porque si respondes en redes sociales les está dando más voz a este tipo de discursos, porque se nutren de la repercusión que les puedes dar si contestas. Porque parece que su única intención es crecer a base de insultar. Y eso es peligroso, ¿eh? Peligroso. Así que si tienes ideas, si tienes alguna idea, escríbeme por correo electrónico, porque es que esto es... A veces es un poco sin vivir, ¿eh? Que pases una semana fenomenal, que tengas unos días increíbles y te espero en el siguiente. Un fuerte abrazo. Adiós.